Poder contar una historia en tu fotografía es lo que va a generar un impacto emocional en el espectador. Hola amigos, bienvenidos a una nueva charla de fotografía entre mate y mate. Hoy vamos a estar hablando de la narrativa visual. Sí, porque tiene mucha importancia. Ustedes me han escuchado muchas veces hablar o decir el tema de que lo importante de una fotografía está en que contemos una historia y hay toda una serie de detalles o de puntos a tener en cuenta para que estés bien orientado en lo que es contar una historia con tu fotografía. Tengamos en cuenta algo, ya lo dijimos muchas veces en otras charlas, la fotografía es un lenguaje y como lenguaje siempre transmite mensajes. Está constantemente transmitiendo mensajes, cada fotografía. Ahora, no todas necesariamente cuentan una historia. Lo que vamos a aprender hoy es cómo contamos una historia. La narrativa visual es una forma de contar historias a través de imágenes, utilizando elementos visuales para comunicar un mensaje, evocar emociones y transmitir significados sin necesidad de palabras. O sea que únicamente con lo que cuenta el espectador son los elementos que ponemos en nuestra fotografía. Nuestro encuadre es lo que le da un límite a esa historia. ¿Estamos? Y cada uno de los elementos, cómo estén relacionados entre sí, qué cosas ubicamos, cómo las ubicamos, qué iluminación utilizamos, todo eso termina siendo la narrativa. La narrativa visual se basa en la habilidad de las imágenes para capturar y mantener la atención del espectador, guiándolo a través de una secuencia de fotografías o en una sola imagen, pero que sea bien potente o que genere algo en particular. Entonces, estamos viendo que la narrativa fotográfica tiene que ver con esto, con lo que decíamos, contar una historia en una fotografía. Y sí, es real. Según cómo encuadres los elementos que aparezcas, cómo ilumines, porque vamos a ver que la iluminación es la encargada de generar el clima, el ambiente ideal para esto, todo eso es la narrativa, es lo que nos permite narrar, contar una historia. Lo importante es que lo hagamos de una manera interesante. Historias hay miles, millones, por todos lados. El tema es que la que contemos nosotros lo hagamos de una manera atractiva. Ahí es donde aparece el buen uso de la técnica fotográfica y la importancia del conocimiento, del manejo de tu cámara, de la iluminación, de la composición, de la edición, comunicación, estética, todo eso, al servicio de qué? Al servicio de contar esa historia. Vamos a ver cuáles son los elementos de la narrativa visual que utilizamos en fotografía. Mira, un elemento fundamental, clave, arrancamos con la composición. La composición es el ordenamiento y la estructuración de los elementos que forman parte de una imagen. Combinamos esos elementos para transmitir un mensaje visual con un determinado significado. Ahí está el punto clave. ¿Está? Un mensaje que tenga un significado determinado. Jerarquizando los elementos de la imagen en elementos principales, secundarios, decorativos, todo en función del contenido, o sea, todo en función del mensaje, de la historia que estamos contando. Así que de lo que nos habla esto, el tema de la composición, es de ordenar, armar una estructura con los elementos que metemos en nuestro encuadre, ¿está? Combinando esos elementos para transmitir un mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jerarquizando. Lo que es importante lo vamos a resaltar, lo que es importante lo vamos a resaltar. Va a haber otros elementos que suman contexto a la imagen, pero sí vamos a tener la ubicación para que, de todos los elementos para que la vista del espectador pueda recorrer la imagen y pueda tener una idea concreta de todo lo que estamos diciendo. Por otro lado, tenemos la iluminación. La iluminación puede comportarse como elemento portador de significado. O sea que fíjate que esto es clave, porque no solamente alcanza con que ponga un montón de elementos, sino aparte de cómo estén iluminados que, junto con otros elementos, la iluminación junto con otros elementos, establece el mensaje de la obra que el fotógrafo pretende crear y da el carácter de originalidad propio de la obra de arte. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la iluminación se comporta como elemento portador de significado? Porque crea el clima, el ambiente adecuado de lo que queremos transmitir. No solamente eso, la iluminación nos permite establecer esta relación plástica literal. Plástica al embellecer los elementos que incorporamos al encuadre con el modelado. ¿Estamos? O sea, cuando estamos hablando de plástica o de plasticidad, estamos hablando de lo bello. Podemos embellecer tranquilamente eso que vamos a fotografiar según cómo lo modelamos con la luz. Pero además,
esta relación plástica literal. Lo literal es al crear el clima que narra la historia y otorga significados agregados a través de llevar al espectador a imaginar una historia por el ambiente creado. O sea que ahí es donde empezamos a hablar de que es de noche, de que son dos personas gracias a los elementos, pero que están en algún refugio de montaña porque se alumbran con esta lámpara. ¿Y por qué refugio de montaña? Porque por los elementos que aparecen ahí, veo que hay una soga, hay un pico para escalar, hay herramientas, hay mosquetones. ¿Está? Esta es la parte donde toman esta unión, donde se une el tema de la iluminación con los elementos, que todo esto genera básicamente el punto de contar la historia. Ahí es donde tenemos que prestar atención. Por eso hablamos de que la iluminación tiene esta función plástica literal. Plástica porque sí, lo podemos hacer ver mucho más bello de lo que se ve. Si mostramos algunas partes que son fundamentales y escondemos otras que no nos convienen, ahí quizás lo estamos favoreciendo a eso que estamos iluminando. Pero además, cuando manejamos el tema de luces, sombras y creamos un clima en nuestra iluminación, acuérdense que iluminar tiene que ver con crear el clima emocional que se viviría en una situación como la que estás representando. Entonces, ¿cómo es la luz en una situación determinada? ¿Cómo es la luz en la tristeza, en la inocencia, en la alegría, en la paz, en la violencia, en el drama? ¿Cómo es? ¿Cómo la podría representar? ¿Cómo podría crear el clima con la iluminación para que mi espectador entienda eso? Composición e iluminación, dos factores claves, totales, ¿ah? Para contar nuestra historia, eso ni lo dudes.